Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos en este domingo 14 de septiembre. Ya es el 24º domingo del tiempo ordinario. Ñandeyara Ñe'e lleva, como siempre se nos presenta de una manera pedagógica, o pedagogicegina, lleva paidos y el jodos, el camino que se hace con el niño. Era el esclavo que le llevaba al niño a la escuela. Ñandeyara pedagogía. Ñandeyara ñanderaja hinambe katu ñanderaja escuela bella ñande pesaba lleva. Yaikua hangua ñamoingue hangua beñande aputu unbe peñandere kubebe hayae va imagina Ñandeyara ñanembo ese. Hoy tenemos la primera lectura en este domingo del libro del Éxodo, el capítulo 32, versículos 7 al 11 y luego del 13 al 14. El Señor dijo a Moisés: baja enseguida, porque tu pueblo ese que hiciste salir de Egipto se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo: ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras: ¿por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo? Ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quien juraste por ti mismo diciendo: yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré toda esta tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Queridos amigos, este capítulo 32 del libro del Éxodo es crucial, elemental. Aquí encontramos esa terminología que es la idolatría. ¿Cuál es la idolatría verdaderamente, queridos amigos? La ego protestante, ¿verdad? Porque adoran una estampita, porque adoran una estatua. Nadie adora estas cosas. Sino que la verdadera idolatría, queridos amigos, es desviarnos de los elementos esenciales de la enseñanza pedagógica del Señor. En síntesis, es desviarnos de la ley de Dios, de los mandamientos del Señor, porque vos idolatrás. Latría quiere decir adoración, latría, ídolo. Entonces, idolatría quiere decir adorar a los ídolos, pero ¿cuáles son tus ídolos? Tus ídolos: el dinero, el poder, la plata, el placer, humiago lañan de gran ídolo, como decían nuestros obispos latinoamericanos, 1969, las 3P, en el documento de Medellín. Bueno, queridos amigos, con esa ponana, porque este pasaje del Éxodo presenta una escena dramática. Ya le paran, ya tengo una partecita ante la yalejina, ¿verdad? Pero que ya, como se suele decir, un botón sirve para muestra. Ojalá pudiésemos leer todo, ¿verdad? Y entonces esta escena dramática en que Moisés después tendrá que intervenir ante el Señor. Y posible Ñandeyara. ¿Y qué le va a decir? Justamente, baja enseguida, le dice. El Señor dijo a Moisés. Moisés lo oye ya hoy.
Yande Yara oye a Moisés, baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se fueron detrás de otros dioses, tienen sus ídolos, van detrás del dinero, van detrás del poder, van detrás de sus intereses, o ya pues que lo ya posea. Entonces estafan, roban, mienten y hacen de todo. Entonces esa es la verdadera idolatría, queridos amigos. Y por eso le dice, bueno, baja enseguida, te oyes a mí, andé. Pero le echa en cara, ¿verdad? Le dice, ese pueblo que tú, le dice Dios a Moisés. Después Moisés le va a replicar, ciertamente, ella viene otro elemento importante de intercesión, ¿verdad? Señor, vos me decís, ese pueblo que tú, pero dengo la área que se la sean, no es lluvia fuera. Donde la culpable, entonces, de Yara, ni que vos ya serejete y Gina, y Moisés, al final de cuentas. Bueno, queridos amigos, tenemos aquí algunas raíces griegas y hebreas muy interesantes. La palabra hebrea para explicar sobre todo lo que después Moisés hará, que es la intercesión, porque viene aquí el elemento importante de interceder. Todos tenemos que ser intercesores, queridos amigos, y a mí me parece que más que nunca hoy, en nuestro país, en nuestras familias, papá, intercesor ante tu hijo que se está desviando del camino. Mamá, intercesora ante tu familia, ante tu esposo. Está hoy entonces la gustacho que la vicio. Está hoy la José la tupa ove. Está hoy la ñe considerada dioses. Si hay cuapa hoy, si hay cuapa hoy, si hay coteipia, si hay coteamos. Y así somos expresiones, queridos amigos. Si no hay cuá naña entendé, vamos a ego atapa naña entendeceite. Porque son cosas tan sencillas, ¿verdad? Que el Señor nos dice. La palabra que utiliza el hebreo en la Biblia es el pagá. Pagá se dice, ¿verdad? Pagá. Y esta raíz significa intervenir, rogar. Ahora, si yo que fuera, nosotros tenemos que ser intercesores. Tenemos que intervenir. Tenemos que rogar. Se llama y que Dios lo tenga ya en su gloria. Que él se iba. Y él me deshacía del payaso, ¿verdad? A mí gente en dojoya la tupa, pero mira, ojo visita, ojo joga. Ojo va, ñemo sotanapa, ojo yoga, o pesan o tupa no yoga. Les ruego, queridos hermanos, es de italiano, es de. Les ruego, queridos hermanos, no le he visto en la misa, no le he visto, les ruego, ¿por qué? Pesa. Oñemo payaso a la gente, a pe, ojo que te digo, pa ahí, o sea, pa ahí. Pues se dan cuenta, queridos hermanos, intercesores. Tenemos que rogar. Hoy tenía congregaciones, era hoy rogacionistas, rogar, interceder, pedir. Upaya es pagar. Después también está la palabra naham, porque todo esto, queridos amigos, te lleva a qué cosa? Y te va a llevar al arrepentirse. Lo que nosotros estamos rogando y lo que nosotros estamos pidiendo, sobre todo aquí en esta primera lectura del libro del Éxodo, nos habla directamente de un arrepentimiento. Peña arrepentimina, pe mañamina, pe jeshamina, pe yejeshacuamina, pe yejesapeaminas, amigos. Les ruego, por amor de Dios, les ruego, rogacionistas, pero somos nosotros quienes vamos a intervenir. De mara la ru, de mara la tua, de mara la se, mara de colan de familia, la OP de manejar cuaino lleva. Pero con tiempo se tiene que hacer, queridos amigos, con tiempo y con mucha pedagogía. Eso es como manejar un vehículo. La andeña botaron yo, pum, de aquí para allá, le llevé la tapea, pelande, me cuera la andera allí, cuera ojo, tapea aire. ¿Entienden? Entonces tenemos que ser capaces, ¿verdad? Aquí entra el naham, esta raíz que significa cambiar de opinión. She a calcular y curipea, pero con esa cualle, esa pe, anda esa rima, vea. Se mueve más la caña ante móvil, hasta la droga ante móvil, hasta pea, será hasta también poner lo que sea. Hay con muchos que piensan así, ¿verdad? Que salen de su infelicidad a través de los vicios. Pero al final de cuentas lo que estamos haciendo es traer más infelicidad a través de estos vicios. Queridos amigos, es importante porque la intercesión
es un tema siempre importante en la Biblia. Nosotros tenemos que aprender. Ave Moisés, lleva, trató de aplacar al Señor con estas palabras, porque Señor, arderá tu ira contra tu pueblo, este pueblo que tú mismo, no devolver yo de la moneda, tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa. A Pepe Güero mandó toda esta historia, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob, a quienes juraste por ti mismo, ¿verdad? Yo multiplicaré, yo te daré una gran descendencia. Así es que la intervención y la intercesión es esencial. Y esto, queridos amigos, después se da en la gran misericordia de Dios que actúa a favor del pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Me levantaré y volveré a mi Padre. Me levantaré y volveré a mi Padre. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Me levantaré y volveré a mi Padre. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Me levantaré y volveré a mi Padre. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Me levantaré y volveré a mi Padre.
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañ Dominical. Como todos los domingos, estamos reflexionando sobre la palabra de Dios en este 24º domingo del tiempo ordinario. Ya estamos en el día 14 de septiembre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Querido hijo, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe actuaba así por ignorancia. Y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor Jesucristo, junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. Al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, aquí entonces encontramos esta hermosa carta que está escribiendo, era San Pablo a Timoteo. Y aquí, primero, Pablo, ciertamente en esta carta, presenta su propia conversión. Y ese llamado también de parte de Dios, va esa peña de Yara o Pocoes. Va esa peña de Yara o Atón Chupeo Genoi Chupé. Y por eso nos damos cuenta de que hay una conversión de parte de Pablo. Yo que era perseguidor, dice, fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe actuaba así por ignorancia. Ignorancia no había escuela, pero sobreabundó en mí la gracia del Señor. Hay algunas palabras claves, queridos amigos, por ejemplo la palabra gracia, ¿verdad? El charis en griego, que se utiliza, y esta raíz griega, esta palabra significa gracia, pero sobre todo, queridos amigos, por esa fe, pistis, de aquí viene entonces la fe, la fidelidad, pistis, y significa siempre, queridos amigos, este seguimiento en la fidelidad de Jesucristo. Aupeagola Pablo ella casea, ahí que momburu venían de Yarabe. Se ha dejado cuera yuca cala cristiano cuera a encarcelar calle cuera hasta que la gracia jaris. Y esto es lo que sobreabundó en mí, la gracia de Dios en mi corazón. Y eso es lo que ahora mantengo, es decir, esa fe en el Señor, pistis, una fidelidad a esa gracia que he recibido de parte de Dios. Ahora, con respecto a la raíz hebrea, a pesar de que el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo todos se escriben en griego, sin embargo tiene un trasfondo también hebreo. En hebreo se dice toda no dice gracias, toda. Entonces, aquí esta acción de gracias y al mismo tiempo de alabanza, toda, estoy alabando, estoy agradeciendo, o sea, exulto desde adentro. Vean la gente, toda, muchas gracias, le dice, vean. Esa es la gracia verdadera que recibimos de parte de Dios. Y por lo tanto nos invita esta carta que está escribiendo Pablo cuando él mismo habla de la gracia de Dios. Nos está diciendo que es el Señor, ¿verdad? En primer lugar, el que actúa en la vida de San Pablo mismo. Es Dios el que actúa. Peñan de Yara con la ñanere, no imagina esa huesa PM, peñan de Yara con la ñanere atoy. Pero va a depender de nosotros el escuchar la voz de Dios. Va a depender de nosotros que nos pongamos las pilas ya de la ña en Dujanguaysa. Peñan de Yara Oyerurea ñante. ¿Cuál es esa gracia, verdad, para salir adelante? Y todo esto va a depender de cómo nosotros estamos afinando el oído para escuchar y saber lo que Él nos pide. Nada es por propio mérito, queridos amigos. Esto es porque el Señor sobreabunda con su gracia. Pero nuestra colaboración, ¿dónde va a estar, queridos amigos? Va a estar en la palabra Shema Israel, Shama.
Shama dice endu. A endu dice obedecer. Ella poveñan de yara o yerurean de. Y esto es gracia. La gracia que yo te estoy dando va a tener resultado y consecuencia en la medida en que endesen endu. Ande ella po y la sea ande. Tu hoja de ruta que pueda seguir. Así que vamos a reconocer, eso es lo primero, queridos amigos, reconocer esa gracia de Dios en nuestra vida. Y de cierta manera, toda, eso, queridos amigos, es agradecer sus bendiciones y agradecer sobre todo, queridos amigos, lo que Él continuamente nos está ofreciendo. Y nos comprometemos por eso con el Señor. De aquí nosotros podemos entender también, ¿verdad?, en esta carta, la fidelidad al ministerio, porque es doctrina cierta y digna, dice, de fe, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los hombres. Esta es la doctrina. Jesucristo que viene es digna de fe, que vino a salvar a los pecadores. Y yo soy el peor de ellos. De Pablo. Lleva que yo no soy el cristiano mejor del mundo. No soy el modelo number one para todos ustedes. Pero Ipajabe lleva dentro de esta humildad, queridos amigos, como nosotros celebramos ya hace 2 domingos, estuvimos hablando sobre la humildad. La humildad quiere decir el reconocer justamente nuestras debilidades. A Pablo, Coabio, Mañana, Ina, Shenda, el mejor Ina de los cristianos. Yo soy gran pecador, fui gran perseguidor de la iglesia. Dice, me he considerado digno de confianza llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. A pesar de todo eso, queridos amigos, hoy es esta fidelidad al nuevo llamado de Dios para con Pablo. Y por lo tanto, también la fidelidad significa esa perseverancia. Estaba diciendo que fuera la omoñepunu apelaje cobebe la vida cristiana. Omoñepunu. Pero en el camino parece que se va desanimando, parece que no va entendiendo, parece que comienza él mismo a flaquear en ese camino de comunidad. A dos esa luz del Señor, y comienzan a mariposear. Ojopea, pero vamos secta, pero vamos otro, pero vamos protestante fuera, Dios ya popea. Es decir, dejan la doctrina, porque lo doctrinal es esencial y fundamental, queridos amigos, para una vida concorde al mandamiento del Señor. Lo doctrinal es esencial, ¿verdad? Porque nosotros actuamos como nosotros pensamos. Nosotros actuamos, nuestro accionar depende de lo que nosotros tenemos metido aquí en nuestra cabecita. Operar es importante la ñaña forma pona. Operar es importante la ñaña popona, la ñaña de catequesis. Operar es importante yaique, yegoñón die paja, yaye, sacua, veñan de yara, yerureñante. Entonces tenemos que reconocer esta gracia de Dios. Por otra parte, tenemos que ser fieles también al ministerio que el Señor nos regala. Y principalmente, queridos amigos, así como Pablo también, que siente esa misericordia de Dios en su vida, ñandeay, upeala yajecana, ser misericordiosos con los demás. Y eso significa ofrecer la gracia de Dios para que exista una verdadera conversión. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Dominical. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025.
¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros cursos modulares bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este 24º domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios, como siempre, hace camino. Y en este domingo estamos viendo esa gran misericordia de Dios. Decíamos en la segunda lectura con San Pablo, ¿verdad? Dios, a pesar de que yo era gran perseguidor, dice, de la iglesia, tuvo el charis, la gracia. Y por lo tanto, eso me llama a un compromiso, es decir, a una gran fidelidad. Y luego también la gran misericordia del Señor ante el gran pecado del hombre. Éxodo 32, el famoso becerro de oro. Pero como intercesor, aquí Moisés es capaz de aplacar, dice, la ira de Dios. Conseguir de nuevo su misericordia para con su pueblo. Hoy estamos leyendo a San Lucas, capítulo 15, del 1 al 32. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús dijo entonces esta parábola. Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, llama a sus amigos y a sus vecinos y le dice, alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también, si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Poco día después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en el país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió al campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dije, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti.
Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y el coro que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora ese hijo tuyo que ha vuelto después de haber malgastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Queridos amigos, todo el capítulo 15, que es el capítulo de la misericordia, el amor que Dios tiene hacia nosotros. Lleva. Y Puculento con capítulo 4 tiene 3 parábolas que nos invitan en primer lugar a mirar. Desde el griego, misericordia, se dice eleos. Veango, dice compasión. Y desde el latín quiere decir cordis, que quiere decir corazón. Y justamente con el mísero, misericordis, corazón que tenemos, queridos amigos, con el pobre. Luego le dice, tendrá pisane coteaina con el mísero. Y así entonces, ahora hay un arrepentimiento. Hay un arrepentimiento de parte del hijo menor que se había escapado, se va con los bienes. A pesar de tamba, oye, por la iba a la ituare, etcétera, pero sin embargo, el papá siempre que es capaz de perdonar, de ayudar, de rescatar, y dice encima, hay más alegría. Ya ahí te veina porque pea oye, ya rescata llega, lleva. Ojo magurita pea aire, ojo maguri se taguandi, ojo maguri protestante, cueran, Dios lo que sea, pero volver a la casa del Padre, volver de nuevo al camino. A mí va a da él es fácil página, sé yo que fuera. La yajano ina upebe, y cuando ya estamos en una situación en que disfrutamos de las delicias que justamente lo hacemos porque traemos de otros lugares, evidentemente, queridos hermanos, que después volver a la casa del Padre no es fácil. Es una renuncia, es renunciar a todo. Ahora, queridos amigos, este concepto de misericordia que tenemos también en hebreo se dice rahamim, es el útero materno. Ahora dice lo que sale desde adentro, que quiere decir compasión, misericordia, dar vida, significa el rahamim, porque es el útero de una madre. Por lo tanto, si nosotros queremos profundizar estas parábolas y queremos ir mirando versículo tras versículo, palabra tras palabra, lo primero que vamos a ver en cada una de estas 3 parábolas es la misericordia. Misericordia de parte de Dios con los pecadores. Misericordia. Es decir, ese corazón grande de Dios para con aquellos que se alejaron de Dios. Pero claro, todo eso también nos va a pedir arrepentimiento y conversión. Nos va a pedir que nosotros nos pongamos ante el Señor para comenzar algo nuevo. Pero lo más lindo, terminaba, ¿verdad?, con una gran celebración, la celebración de la salvación. Algunos no hay que ser bebé, pero ese es un problema serio también. Cuando bendiga tú y la que llevan tantos detalles, pero
Hay muchos, queridos amigos, que en lugar de alegrarse por la conversión de la comunidad y de sus hermanos, entonces, Hateku Oñemomomburuea, de esa verdadera conversión del hermano. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo, tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos!
Mientras caía la tarde, Constantino, muy preocupado, daba vueltas por el campamento pensando en la forma en que debería enfrentar a su rival Magencio en la crucial batalla que al otro día decidiría su futuro y el destino de Roma. A punto de ponerse el sol, miró hacia el horizonte y de pronto un cúmulo de nubes plomizas empezaron a moverse rápidamente, formaron una gigantesca cruz y se quedaron estáticas. Al instante cesó la suave brisa de otoño, extrañamente todo se aquietó y como si estuviera escrita con letras de algodón recostadas contra el cielo azul, apareció junto a la cruz la frase "In hoc signus vinces", que significa "con este signo vencerás". Entonces Constantino ordenó que los estandartes de su ejército llevaran impresa una cruz, la misma que también fue pintada en los escudos de todos los soldados. Al día siguiente, 28 de octubre del año 312, chocaron en el puente Milvio las descomunales fuerzas de los dos emperadores. Pero las tropas de Magencio, atemorizadas por las vigorosas cargas del enemigo y por la cantidad de cruces que campeaban en todo el frente, empezaron a huir en desbandada y Magencio, desprotegido, cayó al río Tíber y se ahogó. Entonces, por convicción y agradecimiento, Constantino, el triunfador, adoptó el cristianismo como religión oficial del imperio y después de contarle a su madre la historia de la visión que lo condujo a la victoria, Santa Elena decidió ir a Jerusalén a buscar la cruz en la que fue crucificado Jesús. Y en efecto, en el año 326, cuando contaba 80 años, hizo cavar en el sitio que la tradición señalaba como el Gólgota. Allí encontró las cruces y para corroborar cuál era la legítima, tocó con las tres a un moribundo, una de ellas lo sanó y con esa prueba fue aceptada como la vera cruz, que significa la verdadera cruz. Inmediatamente mandó a construir en ese lugar la iglesia del Santo Sepulcro, que con el tiempo se convirtió en el santuario más venerado de la cristiandad. Santa Elena determinó fragmentar la Veracruz en tres partes. Una quedó en el templo del Santo Sepulcro en Jerusalén, la segunda fue a parar a Constantinopla y la tercera fue llevada por Santa Elena a Roma, de la que se tomaron astillas que luego fueron repartidas entre las iglesias más importantes de la cristiandad. No obstante, el centro de todas las peregrinaciones era Jerusalén. Pero en el 614 el rey persa Cosroes II se tomó la ciudad santa, arrasó buena parte del santuario, se apropió de la Veracruz y la colocó bajo su trono y la usó como escabel en señal de desprecio, humillación que los pueblos cristianos no podían digerir. Y por eso hubo varios intentos de rescate hasta que en el 628, por fin, el emperador Heraclio logró vencer a Cosroes y recuperó la Veracruz, la cual fue llevada en procesión solemne a Jerusalén y se entronizó de nuevo en el lugar al que pertenecía. Desde entonces, cada 14 de septiembre, fecha del desagravio, se celebra la exaltación de la Santa Cruz, festividad que se celebra en todo el mundo, lo hace la Iglesia Católica. Por eso hoy, 14 de septiembre, recordemos que la Santa Cruz es el símbolo de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado y la muerte. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical y estamos en este segmento que nosotros le llamamos
ñande Yarañe responde. Este es el 24º domingo del tiempo ordinario. Tenemos varios temas. Tenemos el tema de la idolatría, tenemos el tema de la intercesión, Moisés que interviene, ¿verdad? Intercede ante el pueblo, vuelve a recuperar la gracia de Dios. Ahí justamente se muestra la misericordia de parte de Dios para con su pueblo. Tenemos el tema de las relaciones también entre nosotros. Y todo esto lo vemos a través de nuestras relaciones personales y en comunidad. Con la palabra idolatría. Porque este es uno de los términos, ¿verdad?, que continuamente escuchamos, es uno de los términos que continuamente mal interpretada palabra, principalmente por las sectas, claro, sin grandes estudios bíblicos, teológicos, raíces profundas del griego, del hebreo y todo lo que significa dentro de su contexto histórico, bíblico, antropológico, cultural, entonces ya le pesa, ya pesa como si fuese entonces que eso es. Ustedes adoran estatuas, ustedes adoran estampitas, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver, porque la P antes hablan de idolatría, de idolatría, la P aramos, la de idolatría. Entonces, los grandes manguruyúes van a seguir viviendo tranquilitos, robando, siendo corruptos, mira la verdadera idolatría. Los obispos latinoamericanos, 1969, ya decían en Medellín, ¿verdad? 1969 en Medellín. Las 3 P, queridos amigos. Hemos repetido tantas veces y volvemos a repetir y a decir, porque ahí se centraliza la tentación que recibe la humanidad. Estas son las tentaciones: plata, poder, placer. Vean las 3 P famosas. Bueno, la idolatría, queridos amigos, es un tema que lo encontramos en toda la Biblia. El pecado principal en la Biblia es un solo pecado, podemos decir. Hamba ebe pecado vea, idolatría. ¿Por qué? Porque el hombre se idolatra a sí mismo. El hombre se considera Dios. Upeago dice la verdadera idolatría. Upeago ñandella yujunda, ya la protestante fuera Éxodo capítulo 20, etcétera. Ahí tendrá un solo Dios y no adorarás, etcétera. No, mientras ahí. Capítulo 3 del Génesis, capítulo 3, versículo 5. Si tú comes de este fruto, tú serás como Dios. Ustedes serán iguales a Dios. Jaupean una verdadera idolatría, es decir, queridos amigos, nosotros nos ponemos en el lugar de Dios. Ñandente maoi shela ikuapa, shena ikotemei avere, shela areco ave la plata, se areco la poder, shaguereco entonces, hayapota la she plata y la she aipota. ¿Entienden, queridos amigos? Y después con una filosofía, en realidad, que nosotros sabemos muy bien dentro del estudio filosófico, el famoso Maquiavelo, del año 1500, de este hombre en su filosofía que decía, aquí no me interesan los medios, lo importante es que yo llegue a mi fin. Por eso que aquí nuestra sociedad actualmente, ñande político cuera, en nuestra actualidad, utilizan una figura maquiavélica, ¿verdad? Una metodología maquiavélica. ¿Por qué? Y porque justamente en los medios, no me interesan los medios que yo utilizo, con tal de que llegue yo al fin. Yo quiero ser multimillonario. Si necesito matar, le mando matar. Si necesito robar, voy a robar. Pero dice la Maquiavelo. Pero tiene gran filósofo. No sé si es gran filósofo, bueno, por lo menos el Príncipe era. Apeala ya leero, pega, tuve yo ahí en Google, muy bebé. El Príncipe de Maquiavelo. Todas estas ideas, queridos amigos, son las que después al hombre lo confunde si es que no entiende desde la palabra de Dios cuál es nuestra religión, es decir, religarnos a nuestra propia ontología, a nuestra propia esencia. Moto para la yaguatana, mapa ñande y se veina. El ontos quiere decir tu propia existencia. ¿Quién soy yo? Mowi ayuja moto bajaina. Amba era ya usea en síntesis, ¿verdad? Eso es lindo, queridos amigos.
Por eso esta palabrita de la idolatría es importante. Primero miramos la palabra hebrea, como aparece en la Biblia, aparece el famoso pesel, pesel es la ídolo, pesel. Es la famosa entonces idolatría. De esta manera se adora a un Dios diferente, el pesel. Idolatría que se dice abodat elilim, abodat elilim, que significa, queridos amigos, adoración a los dioses falsos, abodat elilim. En hebreo estamos, ¿verdad? Y todo lo que aparece en la Biblia, ciertamente, cuando te habla de la idolatría, son los falsos dioses. Falsos dioses. Es decir, yo me pongo en lugar de Dios y pienso que el dinero es lo que me va a dar toda la felicidad. Entonces, falso Dios. Ahora, una de las grandes santas de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila, es muy interesante en su pensamiento. Vea la famosa cuña heroína. Ella dice, con Dios se puede hacer muchísimo, con Dios. Después piensa y dice, con el dinero se puede hacer muchísimo, dice también. Y concluye diciendo, con Dios y el dinero se puede hacer todo. Interesante. Santa Teresa de Ávila, 1515. Entonces, y yo pienso que ella también valoraba muchísimo lo que son los bienes materiales, porque muchísimos conventos en aquel tiempo tuvo que edificar y propagó, ¿verdad?, la vida monástica entre las mujeres. Muchísimos conventos, ¿verdad?, que ella mandó construir. Y ella misma que ha renovado la vida monacal. Bueno, esto es simplemente para darnos a entender cuando hablamos de idolatría, cómo tenemos que comprender esa palabra. Todo aquello, en todo caso, que nos aleja de Dios. Eso es lo idolátrico. Todo aquello que nosotros pensamos que nos hará felices, pero sin embargo, lo único que hace es, entre comillas, hacernos felices en el aspecto terrenal, en el aspecto egoísta, porque después también vemos cuáles son las consecuencias negativas de esa idolatría. Primero, distrae, ¿verdad? Distrae de Dios. La idolatría nos distrae de Dios. Por eso que el Evangelio en algún momento va a decir la cuestión de la adoración. ¿A Dios o al dinero? ¿A Dios o mamona? Dice, ¿verdad? Y entonces, normalmente la idolatría puede distraernos a nosotros de lo esencial. Y entonces después nos volvemos ávidos, avaros detrás del dinero. O nos volvemos también gente que va detrás del poder simplemente. O se cae en pepe oñe mantenejan, wow, pepe. También, queridos amigos, la idolatría de por sí nos lleva, nos conduce hacia la inmoralidad. ¿Por qué? Y porque la idolatría nos lleva hacia la corrupción. Sí o sí, queridos amigos, tenemos que saber que la idolatría nos lleva a la corrupción. Y nosotros decimos continuamente que vivimos en un país bastante corrupto. Y corrupto la ñande gente ya, ñande lleva. Entonces, ¿qué quiere decir, queridos amigos? Quiere decir que nos dejamos conducir por la inmoralidad. Y cierto, por la inmoralidad. No hay moral. Y eso, cuando nosotros hablamos del aspecto moral a nuestras acciones negativas, a eso le llamamos pecado. Era la pecado. O sea que vivimos en el pecado, queridos amigos, en la corrupción. Porque las personas pueden justificar sus acciones malas. ¿Desde dónde? Desde sus ídolos. Desde ahí comenzamos a justificar. Justificamos, queridos amigos, nuestras malas acciones. Por eso que yo les digo bien, si ustedes piensan bien, todas estas sectas y estos protestantes que les acepta todo, de diezmos, allá sapucay, que Jesucristo es Salvador. Queridos amigos, eso es justificación de tus malas acciones. Es en tu monague. Justificas tus errores
justificás las malas acciones que estás haciendo. Y eso se llama idolatría, queridos amigos. Vea la verdadera idolatría. Entonces, mucha atención, lo que estamos diciendo. Porque la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es el amén, es decir, así es, Jehová. Entonces tenemos que mirar, y esta es una raíz hebrea, es una raíz hebrea la que nos está diciendo, el pesel, ¿verdad? Que nos hace entender que la idolatría puede separar a las personas de la comunión con Dios y sobre todo llevarlas a una relación de idolatría en lugar de una relación de amor entre las personas. En lugar de que exista una relación de entendimiento entre nosotros en la comunidad, nos separamos. Ya separá. Entonces cada uno ya pongo una iglesia. Cada uno ya pone, entonces sí, porque aquí yo encontré la verdad. Sí, porque aquí yo, etcétera, etcétera. La verdad hay que buscarla. Y si no la encontraste todavía en esa verdadera doctrina, quiere decir que tenés que seguir buscando, pero desde la doctrina, ¿entendiste? No inventando de nuevo cosas falsas, porque ahí entonces estás cayendo en el mismo error que siempre uno está diciendo de no haber encontrado. Entonces por eso, atención, el segundo elemento es muy importante que tengamos en cuenta, porque nos separa de esa comunión verdadera que es Dios y que es la verdad. Uno de los grandes santos de la iglesia, San Agustín, justamente decía que él buscaba tanto la verdad, apenas con los salvajes en realidad. Él se fue con los sofistas, se fue con los epicúreos, se fue con los que hacían de toda clase, ¿verdad? De pensamientos filosóficos para poder encontrar la verdad. Hasta que después, ¿verdad? Se encuentra con San Ambrosio y él dice, mi maestro, le dice a San Ambrosio. A pesar de que parece que nunca habló con San Ambrosio, sino que él se iba allá al fondo de la catedral en Milán y desde allá escuchaba sus sermones. Ohendula San Ambrosio iamba evaloñe eajina oyopi imishwe ohenduywe, porque predicaba la palabra de Dios, predicaba la Biblia, predicaba los valores. Y entonces escuchando a San Ambrosio, a quien él le llamará mi gran maestro, entonces hace que San Agustín comience a entender y a decir, este es el camino de la verdad. Así que, queridos amigos, tenemos que estar muy atentos de las actuales también idolatrías que influyen en nuestra vida. Por ejemplo, el materialismo. Esa es una adoración al dinero, ya detrás del materialismo. O también está el culto a la fama. Hay muchísimos que van detrás de celebridades, ¿verdad? El culto a la fama. O también hay muchos, queridos amigos, el culto a la tecnología. Para mí todo es la tecnología. O también, queridos amigos, y esto es lo que más vivimos nosotros, lastimosamente, el culto a la política y al poder. Y esto, lastimosamente, nos lleva a una adoración del poder y la política, que es una forma de idolatría que nos destruye y que nos carcome. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor en este 24º domingo del tiempo ordinario. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.